Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a este nuevo Conversando América Latina. En nuestro capítulo número 5 vamos a dialogar un tema bastante controversial, pero al mismo tiempo apasionante. Se trata del tema de la violencia y del control social que se da no solamente en nuestro país, sino que en América Latina y diríamos que en gran parte del mundo. Es un tema que ha sido abordado, donde hay bastante también interesante literatura, y para aquello hemos querido dialogar, conversar el día de hoy con el colega, con el amigo Mauricio Rojas Gómez, del Departamento de Historia, quien además es el jefe de carrera de la licenciatura en Historia. Saludos, Mauricio, y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Dani, por la invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno acerca de este tema, como lo decía yo, que es apasionante, es interesante, ¿no es cierto? Antes quizás de entrar de lleno a un aspecto más bien teórico, conceptual, me gustaría saber cómo tú te acercas a estos temas, desde tu especialidad, de tu experiencia, de tus trabajos. Cuéntanos un poquito acerca de tu propio trabajo, digamos, tus motivaciones para adentrarte en esta temática. Bueno, el tema de entrar al control social en realidad fue producto de varias lecturas que fui haciendo, entre ellas la lectura de filósofos de la Escuela de Frankfurt, especialmente la primera Escuela de Frankfurt, pensando en Max Weber. Luego la segunda Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, cuando habla sobre el hombre unidimensional, cómo las sociedades se van construyendo poderes, quiénes controlan la sociedad, quiénes son controlados. Luego estudios de Gramsci, Antonio Gramsci, y más aún con la Escuela de los Estudios de Subalternidad, con Ranajit Guha y otros autores de esa escuela, me permitieron ir adentrándome en la temática de cómo se va configurando este orden social. Y este orden social que muchas veces implica la existencia de un control social que se utiliza para poder mantener ese orden. Ya. Y en ese terreno, digamos, en el cual tú te has adentrado a partir de estas lecturas, de esta literatura, ¿hay algún aspecto, algún campo en específico que a ti te ha motivado de estudiar dentro del variopinto tema del control social? Sí, bueno, en una primera instancia me interesó básicamente el tema de la construcción de hegemonías. Ya. En otras palabras, cuando... por ejemplo, si tomamos el tema de la cuestión social, ¿cuándo lo social se transforma en una cuestión? ¿Cuándo lo social es un problema? ¿Por qué es un problema? Entonces uno se da dando cuenta que hay cambios de sensibilidades, y dentro de estas sensibilidades que se van transformando, me di cuenta también que en la sociedad más bien existe un control social por la persuasión, por el consenso, por la negociación entre los distintos actores sociales. Entonces esos dispositivos de poder me llamaron la atención hasta llegar actualmente a un tema que me apasiona, que es el tema del sentimiento de inseguridad. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo se puede abordar ese tema del sentimiento de inseguridad y si es diferente cuando uno habla del miedo, si tú haces la distinción? Sí. Bueno, el sentimiento de inseguridad se basa principalmente en el miedo, pero no es el miedo. A ver, primero, habría que tratar de definir qué es un sentimiento de inseguridad. Esto está en el campo de la historia de las emociones y de las sensibilidades. Es decir, yo me puedo sentir inseguro, no necesariamente porque hay algo objetivo que me provoque esa inseguridad, sino que porque puede haber un contexto a través de la prensa, de los rumores, del medio ambiente, etcétera, que me va provocando un sentimiento en mí, un sentimiento de inseguridad, que muchas veces este sentimiento me puede llevar a la ira, al enojo, al malestar, a la frustración, como también puede llevarme a la acción y que se puede implementar en políticas públicas. Por lo tanto, eso se puede ver, por ejemplo, aquí en Concepción, cuando tuvimos en el año 2010 el terremoto, y justamente ese día... no hubo Estado aquí en Concepción, se cortaron las comunicaciones, entonces la gente quedó con un sentimiento de inseguridad que algo iba a pasar, que podía haber un saqueo, entonces, bueno, etcétera. Entonces, todo eso va provocando que no necesariamente sea un elemento objetivo lo que te lleve. En cambio, el miedo tiende a provocar
inacción. Es diferente, me puede provocar un sentimiento o una sensación de tensión ante algo. No necesariamente es la inseguridad. El miedo generalmente es un miedo que proviene de un elemento muchas veces objetivo. Una sanción, una multa, un castigo ejemplar, etcétera. Entonces hay una diferencia. Ahora tú hiciste una distinción bien interesante respecto al tema del control social, porque a priori, ¿no es cierto?, uno pensaría que el control social solamente se ejerce mediante coerción. El castigo podría ser físico, directo. Pero tú señalaste que hay un elemento, una variante más interesante o interesante de abordar, que es vía persuasión, ¿no es cierto?, vía consenso. ¿Por qué crees tú que esa vía es, no digo que más interesante, pero sí dedicarse a estudiar aquello? ¿Por qué tú le atribuyes un valor o le asignas una importancia, digamos, en las relaciones sociales? Sí. Bueno, primero hay que ir viendo de dónde vienen los miedos. ¿De dónde vienen los miedos? Porque en la sociedad existen distintos miedos. Luego de eso, entonces, la sensación de inseguridad está dado en muchos actores y muchos niveles de la sociedad. Pero dentro del mismo control social, que vamos a definir el control social ya de partida, ¿no?, como un conjunto de saberes, de poderes, de estrategias, de dispositivos, de instituciones, en las cuales una élite política, generalmente una élite que está en el poder político, intenta mantener el orden social. Entonces ahí estamos definiendo lo que es el control social. Por lo tanto, el control social en ese sentido hay que mantener, lo que busca es mantener el orden. ¿Qué quiere decir con eso? Especialmente en las sociedades como las nuestras, en América Latina, cuando se independizan, en realidad lo que hubo aquí fue un choque entre el antiguo régimen europeo, monárquico, con un nuevo régimen que vamos a denominar régimen de modernidad, ligado al liberalismo y al Estado-Nación. Que hay una diferencia estructural ahí. Bueno, estas sociedades se estructuran en torno a este pensamiento liberal, que está ligado a libertad económica, pero orden social. Entonces, el orden se transforma en un valor en sí mismo. Y cuando se produce una situación de desorden, es que como estaría afectando las bases mismas de toda la estructura de desarrollo y de progreso. Entonces, la sociedad también lo va entendiendo así. La sociedad, cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de la sociedad civil, la sociedad política, etc. Bueno, ¿qué es lo que hace la sociedad? Entra muchas veces en una interacción con los principios, los postulados y las normas emanadas desde el poder político, que muchas veces las acoge, las adopta, o bien puede reaccionar o las puede modificar. Bueno, dentro de ello entonces hay dos formas. El poder político lo que intenta es mantener ese orden. Entonces, bueno, lo puedo mantener a través de la sanción, la coerción, el aspecto punitivo. Pero el otro es el aspecto del consenso, de la persuasión, y que implica la negociación. Por lo tanto, las sociedades, para evitar el conflicto muchas veces, porque privilegiando el orden, lo que entran en diálogo, en negociaciones entre los distintos sectores, tanto transversales como verticales, bueno, de muchas maneras. Y lo que existe entonces, el control se ejerce más bien a través de las negociaciones que se llevan a cabo, más que necesariamente de las sanciones que se aplican. O si no, estaríamos llenos de rebeliones a cada momento, y eso no es lo que realmente ocurre. O sea, en ese sentido tú le atribuyes un factor o una variable importante al tema de la negociación. No es que, ocupando un concepto, los sectores subalternos simplemente sean víctimas, ¿no es cierto?, de un sistema, sino que puede ocurrir, y se da, eso tú lo manejas bastante bien, de que los propios sectores subalternos, a través de la negociación o de este consenso, también sean o busquen beneficiarse o obtener algo, ¿no es cierto?, de lo que quieren imponer o hacer prevalecer las élites. Eso se da, en tu estudio sobre el tema de la justicia, el siglo XIX, ¿tú lo has podido constatar derechamente? Mira, más bien, en realidad lo que se produce acá es esta negociación. Si nos damos cuenta, mira, hay una frase que se da por obvia, como permanentemente se ha repetido. Dice, al pueblo, vamos a llamar al pueblo así pensando en los sectores más bajos de la sociedad, más pauperizados. Bueno, al pueblo hay que mantenerlo ignorante.
no hay que darles educación. Pero cuando uno mira la historia de Chile, se da cuenta que después de 1850 en adelante, el crecimiento de escuelas, especialmente escuelas básicas, es exponencial, una gran cantidad. Entonces, la gente, el pueblo, participa de la educación. Pero al participar de la educación, lo interesante de ello es que justamente se incorporan a una forma de aprendizaje que se quiere emanar del poder político. Quizás lo voy a decir de esta otra forma para que quede más claro de qué estoy hablando. En las sociedades existen tres tipos de poderes. Vamos a pensar el poder ideológico, que es el que le da el sustento teórico a un proyecto político. El poder económico, que es la base económica, la forma de producción, etcétera. Y el poder político. El único poder vacío de contenido es el poder político. Un grupo de poder o un grupo que llega al poder, inmediatamente, un grupo que llega al poder producto del cambio, cuando llega al poder, lo primero que hace es negar el cambio. Al negar el cambio, entonces coloca el poder ideológico y el poder económico dentro del poder político. Y luego intenta establecer que ese postulado de los principios de este grupo son atemporales y universales, o sea, rigen en todo tiempo, en todo lugar. ¿Y cómo se incorpora la población? A través de la educación. A través de los sistemas de administración de justicia, los sistemas punitivos, a través de la familia, a través del trabajo, a través de la policía. De la policía. Entonces, se van utilizando distintos dispositivos para mantener esa estructura de poder. Interesante eso. Tú aludiste delante a cuáles habían sido las fuentes de las cuales tú te nutriste, ¿no es cierto?, para llegar al estudio sobre el tema del control social. Y finalmente aludiste o señalaste los estudios subalternos, sí, de la subalternidad. Y ahí surge la pregunta como tradicional, si uno puede leer o escuchar al subalterno. De tu punto de vista, ¿se puede y dónde? ¿Dónde yo leo, dónde escucho la voz del subalterno? Mira, en realidad esa respuesta tendría que responderla que se puede escuchar parcialmente. Ya. Parcialmente. Porque en la historia, justamente sigamos con la idea del miedo. Voy a tratar de entender la historia a partir del miedo. Porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque el miedo ha construido dos tipos de figuras. Construyó una estructura binaria donde dos elementos entran en pugna y uno tiene una posición de poder respecto al otro. Así hemos entendido nuestro pensamiento, incluso occidental, desde el punto de vista a partir de los griegos. Entonces, la persona que es valiosa, que es valerosa, no valiosa, valerosa, el héroe homérico, el Héctor, estos no tienen miedo. De hecho, en la Edad Media habían unos reyes, Juan sin miedo, u otro rey, el temerario, o sea, personas que no tienen miedo. Entonces, los que no tienen miedo son los aristoi, son los mejores, es el sector sensato de la sociedad, son los únicos, los privilegiados. Entonces, la historia se construye para ellos y a partir de ellos. Son el ejemplo del resto de la sociedad. Una sociedad que sí tiene miedo. Una sociedad que tiene miedo a los temblores, a las inundaciones, a las pestes, estoy pensando en la Edad Media, a las brujas, tiene miedo a los espíritus, a la oscuridad. Entonces, esta otra persona no tiene miedo. Justamente la historia, como decía, se va construyendo para este grupo y van quedando sin voz las personas que no merecen quedar registrados. Bueno, pero efectivamente nos hemos dado cuenta que todos hemos tenido miedos y distintos miedos. Entonces se construyó un imaginario en torno a esta persona. ¿Cómo se escucha la voz de estos sin voz? A través justamente de los dispositivos de poder de las estructuras oficiales. Por ejemplo, los archivos judiciales. Expedientes judiciales. Los expedientes judiciales. Uno ahí puede escuchar la voz, pero es una voz mediatizada también. Mediatizada ¿por qué? Por el lenguaje, que muchas veces no es el propio lenguaje de ellos, sino que es el lenguaje del escribano o del notario que está escribiendo allí, del juez que va ordenando algo. Entonces se escucha la voz, pero muchas veces esa voz también está mediatizada. Es difícil precisarlo. Es un trabajo metodológico bien desafiante e interesante. Me acordé de una frase de Uja, donde decía que allí donde las élites, los sectores dominantes ven la alteración del orden,
visto al revés o desde abajo, podríamos decirlo, desde los sectores subalternos, es la construcción de un nuevo orden o de un orden distinto al que ven las élites. Esa es una forma, digamos, de ver un mismo proceso. Las élites lo ven como que estos actores buscan alterar este orden social. Para los sectores subalternos es distinto. Es lo que buscan ellos, construir un orden mejor, o desde la mirada de ellos. Pero hay una cosa, me quiero detener el tema del miedo. Porque en el fondo, y visto ya lo más contemporáneo, lo más reciente, las élites producen miedos, crean miedos como para mantener, como mecanismo de control social, sujeta a los sectores subalternos, populares. Ese es un elemento que se ha dado muy fuertemente, ¿o no es tan así? Bueno, evidentemente que sí. Con un objetivo, digamos. Primero, el miedo se puede historiar. Ya. Porque el miedo, a ver, ¿qué es lo que ocasiona los miedos? Me explico. En la edad, o en la época premoderna, vamos a llamar antes de la tecnología, de los aparatos científicos, de adelantos tecnológicos, en la premoderna las sociedades tenían miedos muy particulares. Eran miedos a la oscuridad, como ya decía, a las hambrunas, pero eran miedos colectivos. Por lo tanto, no es el individuo el que provoca el miedo, sino que es el colectivo. Por ejemplo, dentro de eso hay fábulas, ¿no? El miedo a la muerte. Pero no es solamente el miedo a la muerte, sino que el miedo a que el muerto venga, retorne. Entonces es la penadura. Sí. Entonces, porque no es algo normal que un muerto viva. Lo que tenemos nosotros ahora, los zombies, que sabemos que no existen, pero provocan miedo a la población. Y más de alguna película, y Hollywood ha ganado mucho dinero en torno a esto, en torno al miedo. Entonces, primero, una cosa por estilo, los miedos colectivos. Pero hay un punto de inflexión respecto a esto, que fue la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, los miedos antiguos, que eran los miedos a la naturaleza, a los espíritus, ahora se transforman en otro tipo de miedo, porque la clase burguesa, voy a decirlo de esa manera, toma el poder político, que hablaba recién. La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿no? ¿Y quién ahora es el sujeto del miedo? El que provoca miedo es el pobre. Entonces, toda la estructura, los dispositivos oficiales, estatales, están para luchar contra el pobre, no contra la pobreza, sino contra el pobre en sí. El pobre es potencialmente una persona peligrosa, que me infunde miedo, que le infunde miedo a las élites. Pero se va desarrollando un poco esto, van creciendo la economía, y entonces ahora estos pobres se van agrupando en gremios y sindicatos. Y entonces al que le tendrán miedo será justamente a esta clase trabajadora organizada. Bueno, estamos conversando con Mauricio Rojas Gómez, profesor del Departamento de Historia y jefe de carrera de la licenciatura en Historia, acerca de la violencia y del control social. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a volver para seguir conversando América Latina.
Estamos de regreso en Conversando América Latina, en este capítulo que estamos abordando el tema de la violencia, pero básicamente el tema del control social. Y estamos conversando con Mauricio Rojas Gómez, quien es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y además es el jefe de carrera de la licenciatura en Historia. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando acerca de los miedos, así, de los miedos. Y surge la pregunta si los miedos que estaban en la época fordista que tú denominas son muy distintos a los miedos de la llamada época neoliberal, ¿no es cierto? Si haces tú una distinción. ¿Y cuáles serían esos miedos contemporáneos, actuales o recientes? Bueno, ahora ya ahí empezaría o preferiría hablar en vez de miedo como tal, de sentimiento de inseguridad. Ya. Ahora ya empiezo a hablar de sentimiento de inseguridad. Para precisar a nuestros auditores, en el siglo XX podemos dividirlo por lo menos en dos grandes etapas. Una que iría entre 1919 y 1973, que algunos la conocen como la modernidad temprana, otros le denominan el estado fordista, otro también le llaman estado de bienestar o el welfare state. Y después de 1973 en adelante hasta nuestros días es lo que podemos denominar la modernidad tardía, la etapa post-fordista o también las sociedades neoliberales. ¿Dónde se ve la diferencia? Bueno, en el welfare state, en el estado de bienestar, hay un optimismo respecto a la regeneración de los actores sociales. Continuamos siempre con el miedo o con el temor que produce los sectores más pauperizados. Es decir, ¿dónde está la delincuencia? El miedo al delito. ¿Dónde está la delincuencia? En los sectores pobres. Entonces, hasta el día de hoy todavía siguen escuchando voces como para solucionar el problema del delito hay que solucionar el problema de la pobreza. Porque entendemos que la gente pobre potencialmente es delincuente. Lo cual no es así. Si uno estudia bien esto, eso no es así. Porque la delincuencia se da en distintos niveles sociales. El problema es que mientras al pobre, por un robo, y puede estar muy justo lo que se considere, pero se le pueden dar 5 años o 10 años de prisión, a un rico, hemos visto, un empresario, accionista de una empresa, etcétera, o miembro de un directorio, le pueden dar 1 mes de cursos de ética. Claro. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué ese señor, por una cantidad de dinero exuberantemente superior, por qué no está preso? Entonces se ve ahí la desigualdad, pero los dos cometen delito. No es solo que haya un solo, pero hemos estigmatizado para poder controlar mejor a la sociedad, la hemos clasificado. De hecho, un italiano del siglo XIX, por allá a fines del siglo XIX, Cesare Lombroso, hablaba del criminal nato. Este hombre del norte de Italia, y dice que el criminal nato tenía ciertas características físicas y estudió a miles de personas con las características morfológicas físicas. Claro, hubo un detalle, en el Museo Lombrosiano que está en Milán, se van a encontrar que hay miles de rostros, ¿no es cierto?, de hueso, etcétera, donde él decía que teniendo cierta forma iba a ser un delincuente. El problema es que casi todos esos delincuentes eran italianos del sur de Italia. O sea, ya no estamos demostrando con eso que definitivamente hay un sentido racista en esa interpretación, que quedó, por supuesto, totalmente desacreditada con el tiempo. Pero hoy día continuamos con el sentido social. Entonces, ¿qué ocurría? Como existía la idea de regeneración, las cárceles, el aparato punitivo era un aparato que estaba dirigido para reconvertir a ese delincuente en una persona honesta o reinsertarlo a la sociedad. Bueno, llegó, todas las cárceles tenían talleres, más o menos, los mejores talleres se hicieron generalmente en Argentina. Aquí en Chile era bastante deplorable la condición de esos talleres en las cárceles, o iglesias también dentro de eso. Bueno, el punto está que no se logró en éxito eso. Después de 1973, con la crisis del petróleo, con el advenimiento del neoliberalismo, con la caída del régimen, de los regímenes políticos marxistas, etcétera, como que se entronizan las democracias liberales. Pero hay crisis económica. ¿Qué ocurrió con ello? En vez de rehabilitar al sujeto como lo hacía el estado de bienestar, ahora no. Ahora lo que hay que hacer es sacarlo, es provocar un gran encierro
pero pensando que este sujeto no se puede regenerar. En otras palabras, en la sociedad nuestra neoliberal, nosotros ya no pensamos que algo nos puede solucionar algún problema. Por ejemplo, para los terremotos ya no es solamente construir mejor casa, para el robo del auto, no mejor colocarle algo para que no me lo roben. No, el sentimiento de seguridad provocó lo siguiente, que ahora hay una contabilidad de los riesgos. Y esta sociedad del riesgo, como ha dicho algún autor, lo que ha hecho es que los riesgos se ven como algo inevitable. Ya no como en el estado fordista o del welfare state, que podía evitarse, que podía regenerarse, sino que ahora no, es algo inevitable. Como es inevitable, entonces hay que asumirlo como parte de la cotidianidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Le colocamos un precio al riesgo. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? Tomamos un seguro de vida. ¿Cuánto vale la vida de cuánto vale un auto? Bueno, le tomamos un seguro al auto. De hecho, un amigo en forma de broma me decía, bueno, yo le comenté, mira, parece que tu auto nuevo te lo acaban de chocar. Dijo, mira, ¿te fijaste en la raqueta de tenis que había adentro? ¿Por qué? Porque mira, lo único que no tengo asegurado es la raqueta. Y esa es la que me preocupa, que el auto me lo pueden pagar completo. Es decir, ya no me preocupa un tsunami, no me preocupa un terremoto, no me preocupa un incendio, no me preocupa nada, porque tengo un seguro de vida que va a cubrirlo. Entonces hemos contabilizado los riesgos y ya hemos dado por hecho que eso no tiene solución, pero sí le puedo dar entonces, cuando ocurra, bueno, le puedo dar una solución a través de mi forma individual de asumir ese riesgo. ¿Y ese patrón que tú estás, se ve principalmente en momentos de crisis, de tensiones, o es un patrón permanente? En otras palabras, ¿es un elemento que es intrínseco al sistema o al modelo que estamos viviendo? ¿O solamente se ve cuando hay momentos, no sé, de crisis económica, de inseguridad, que por lo tanto tengo que asegurarme yo? Bueno, el mayor sentimiento de inseguridad que creo que existe hoy, a diferencia de antes, mira, vamos a hacer nuevamente el parangón, ¿no es cierto? Antes de 1973, entre 1919 y 1973, la persona consideraba que el papá o el abuelo le podía dejar a su hijo el trabajo, entonces el hijo le dejaba al nieto el trabajo. Es decir, uno se ponía en la camiseta por el trabajo. La persona normalmente tenía un trabajo para toda la vida. Hoy día, los jóvenes hoy día, en su vida van a cambiar más de 7, 8 veces su trabajo. También saben que aunque hagan muy bien su trabajo, lo pueden despedir de igual forma porque la empresa les puede salir muy caro y quiere ahorrar costos de jubilación, etc. Entonces, no hay una mayor cercanía con la persona, no hay una mayor empatía. Entonces, los sujetos, se ha producido un proceso de individuación, o sea, los sujetos son totalmente individuales y el sentimiento de inseguridad ya no es un sentimiento de inseguridad colectivo, como se da en el mundo premoderno e incluso en la época del Fordismo. Es decir, ya no me asustan los temporales, no me asustan las pestes, no me asustan las calamidades. Lo que me asusta es lo que me puede pasar a mí. Y en otras palabras, si nadie se interesa por mí, entonces yo tampoco me tengo por qué interesar por alguien. Entonces estamos en presencia de lo que, me acordé de un texto del filósofo Castoriadis, del ciudadano privatizado en el fondo, ¿no es cierto? Donde lo que me interesa es mi campo privado, o sea, por lo tanto lo público ha quedado relegado o derechamente descartado, y entendiendo lo público como lo colectivo, con lo otro, en primer lugar. En segundo lugar, el sentimiento de inseguridad provoca que me arranque, vaya a otro espacio donde me aleje de lo que eventualmente es peligroso. No sé, aumenta las cámaras de seguridad, aumenta los servicios de vigilancia, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que está imperando hoy, ¿no es cierto?, en la sociedad más actual, sería esos patrones. La pregunta o la contrapregunta es, ¿cómo se logra, digamos, no estar en función de aquello? Porque en el fondo estás sumergido dentro de un sistema, de un modelo. Pero ¿cómo logras, digamos, evadir, escapar o una alternativa? No digo cambiar, pero ¿qué alternativa hay para eso? Bueno, primera cosa, hay un autor, para citarlo, Norbert Lechner, ¿no? Que tú conoces perfectamente. Él considera que a partir de la década de los 90, 1990, los miedos se pueden distribuir en 3 tipos de miedo. Un primer miedo, que sería el miedo al otro. El miedo al otro porque me puede dañar, pero también porque puede competir. Fíjate que el sentimiento de inseguridad tendría 2 características en nuestra sociedad, que sería una
amenaza, una situación que está amenazando, pero también un ideal no cumplido, es la frustración de algo. Entonces, me puede provocar inseguridad ambas cosas. Las sociedades hoy día estamos muy expuestas a los demás, es una sociedad tremendamente paradójica. A pesar que queremos muchos derechos, faltamos mucho con nuestra falta de deberes al derecho a los demás. Primera cosa. Nos hablamos como una sociedad tremendamente liberal y si nos damos cuenta tenemos casi una moralidad victoriana. Consideramos que las personas tenemos derecho a opinión, pero cada vez las opiniones están cada vez más restringidas con el famoso el discurso correcto, el discurso políticamente correcto. Es decir, yo tengo que decir lo que el colectivo quiere escuchar, aunque yo cree otra cosa. Sí. Eso nos ha quitado espontaneidad, pero también nos ha quitado lo que ha aumentado la hipocresía social. En otras palabras, ¿por qué yo no digo lo que siento? Porque me siento amenazado por la burla, por la crítica, me puedo sentir amenazado por muchas cosas. ¿Dónde hablamos nosotros? Generalmente nos interconectamos a través de las redes sociales que incluso nos pueden provocar un gran temor. Como también cada vez que nos colocan algo bueno, alguien nos comenta algo que hemos dicho, nos sentimos bien. O sea, ya no me siento bien necesariamente porque alguien me da un abrazo, como que me junto con alguien a tomar un café, sino me siento bien porque alguien me da un like en alguna cosa. Bueno, es el tipo de sociedad que tenemos. Es una sociedad donde nos hemos ensimismado tremendamente. Ahora, ¿queremos cambiar eso? Como yo pongo la duda. O nos sentimos cómodos. Hay personas que la acomodan mucho. Sí, claro. Porque personas que les gusta el anonimato y pueden opinar a través del anonimato, pero incluso a opinar ferozmente. Entonces, el miedo al otro es un miedo que identifica Norbert Lechner. El segundo miedo es el miedo que también me parece muy importante, que es a la exclusión económica y social. Si hoy alguien que está viendo este programa queda sin trabajo, esa persona va a quedar al margen de todo el desarrollo civilizatorio. Una especie de paria. Es que va a ser un muerto civil. Porque no solamente él, todos los que dependan de él también van a fracasar. Es decir, el hijo no va a poder estudiar en la universidad, o va a tener que dejar un posgrado, él mismo no va a poder comprar el cable, no va a poder comprar el plan de celular, no va a poder comprar la tecnología suficiente, no va a poder renovar su automóvil, que hoy día ya no es un lujo, como diría un antiguo presidente que dice que los pobres no andan por las carreteras y por eso no pagan peaje. Bueno, nos demos cuenta que los pobres sí andan en auto, siguen siendo pobres, pero andan en auto. Entonces, bueno, la exclusión social y política es muy grande. Por eso tenemos mucho temor a perder nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos. Y el tercer temor es el miedo al descontrol. Es decir, tenemos una sociedad que más o menos hemos clasificado. Nosotros mismos controlamos individualmente esta sociedad. Queremos que funcione de esta forma. Por lo tanto, si algo se sale de esta forma de funcionamiento, un disfuncionamiento, entonces eso a nosotros nos provoca un gran trastorno. Sí. Entonces, esos miedos son los que están ahora y provocan sentido de inseguridad. Quizá lo diga, le tengo menos temor a un carabinero que me meta un palo, a que el jefe se enoje conmigo y no me dé mi aguinaldo. Correcto. Bueno, estamos terminando el programa, da para mucho acerca del tema del control social, la violencia en Chile y América Latina, pero me gustaría pedirte alguna recomendación de autores o libros que tú consideres que es importante para adentrarse en la temática. Bueno, hay varios temas que están tratando últimamente. Hay un concepto que a mí me parece que es la forma de control social que tenemos hoy, una de las formas más dramáticas, que es la burorepresión. La burorepresión son pequeños actos administrativos, sanciones administrativas que se le hace a la persona, no al colectivo. Entonces nosotros nos sentimos muy solos con eso. Hay un autor que se llama Pedro Oliver Olmo que ha escrito sobre este tema, un español, que ha escrito sobre el tema de la burorepresión y yo recomendaría ese texto. También aquí tengo en mi mano un tema, no sé si se ve en la cámara, allá, ¿no? Que se llama La cultura del control, de David Garland. Este libro habla sobre el crimen y el orden social en la sociedad contemporánea. También es un tremendo texto para poder revisarlo. Entonces, yo citaría a estos dos autores por ahora. Muchas gracias, Mauricio. Por nada, un placer. Bueno, nos estamos despidiendo de este nuevo capítulo de Conversando América Latina y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias.